Bien, buenos días. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia ahí en Proverbios capítulo 22. Como venimos haciendo, leemos el proverbio del día y oramos. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprima al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardaras dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Padre, gracias por tu palabra. Ella nos habla profundamente al alma, traspasa nuestro corazón, mi Dios. Estamos conscientes, Padre, de que tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz, y ella es la que trae luz, ilumina. Dios, es una lámpara, pero también, Padre, es una semilla viva que viene a sembrarse en corazones que tú labras, mi Dios, que tú aras, en donde hay una buena tierra que recibe la semilla y produce fruto. Y es lo que deseamos, mi Dios, que tu palabra venga a nosotros y nosotros vengamos a tu palabra. Por favor, Dios, queremos estar en comunión contigo. Por favor, Dios, yo te pido que vengas a nosotros y nosotros queremos venir a ti. No queremos, Dios, que este sea un tiempo más por poner algo en la agenda, porque tú sabes, Dios, que no es mi intención.
Y en esta mañana, Dios, ante tantas cosas que han pasado, quiero descansar en tu preciosa y perfecta soberanía, en tu hermoso control, mi Dios. Quiero deleitarme en este tiempo al exponer tu palabra y que tú traigas a nosotros, mi Dios, humildad, que traigas sensibilidad, que traigas, Dios, un corazón moldeable, enseñable, y que, Dios, esto pueda traer convicción, traer arrepentimiento, traer un cambio, Dios, profundo en nuestras actitudes, en nuestras maneras de ser, de vivir. Por favor, Dios, sé glorificado en este tiempo. De eso se trata. Y gracias de corazón por todo. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien, estamos, gracias a Dios, hace ya unas semanitas, estudiando acerca del... Ahí tiene silla, papito, ahí tiene silla. Agarra esa. Del desarrollo del carácter, ¿sí? Y es muy importante que entendamos algo que Dios viene hablando a mi corazón. Estoy estudiando Romanos capítulo 6 para predicar el domingo y el Espíritu Santo ha traído esta convicción, esta carga de alguna manera, que lo que no nos cambia de parte del Evangelio, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de parte de su palabra, nos endurece, ¿sí? Nos endurece. Es interesante eso. Lo que nosotros no recibimos como una espada que traspasa y viene realmente a traer quebranto a nuestro corazón, humildad, sensibilidad, nos endurece. Y ahí es donde corremos el peligro de la religiosidad, del ritualismo, de pensar de alguna manera que somos cristianos o que tenemos a Dios, pero no está habiendo un quebranto, un cambio genuino, profundo, real. Y esto es algo que nos tiene que, desde una vez, llamar la atención. ¿Por qué? Porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana es cambio, es conversión. Y esto es continuo. La salvación es un acto presente, es la justificación. Dios nos justifica por gracia en un momento en nuestra vida. Él produce una convicción de pecado en nuestro corazón, una convicción de juicio, de condenación, de culpabilidad, que fue cargada en la persona de Cristo, ¿sí? Eso es un acto, la justificación por gracia. Y en el momento de la justificación empieza un proceso precioso, posicional, que es la santificación. Posicionalmente soy santo delante de Dios, pero también progresivo. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento empieza a obrar un cambio. Y eso es salvación. La salvación empieza a salvarme, a salvar mi mente, a salvar mi corazón, a salvar mis ojos, a salvar mis oídos, a salvarme, a santificarme, a limpiarme, a rescatarme, a redimirme. Y eso es continuo, es paso a paso, es paulatino, puede ser lento, sí, paso a paso, pero eso existe, eso es real, la santificación. En donde de alguna manera siempre vuelvo al principio de quebranto, de humillarme, de postrarme, de morir, de ir a la cruz. Y si eso no está siendo parte de mi cristianismo, de mi andar con el Señor, yo me estoy endureciendo. Y eso puede ser una señal alarmante de ausencia de salvación genuina, real, de ausencia de salvación, de ausencia de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. El diablo se ha encargado de engañar a la humanidad a través de la religión. Ustedes saben que el diablo está metido en la religión, está metido en las iglesias, ¿sí? Engañando realmente. Desde el púlpito a muchos expositores, ¿sí? Y eso, bueno, nos tiene que llevar a una reflexión en esta mañana,
a una oración allí en nuestro lugar. Por favor, Dios, que lo que yo escuche hoy no me endurezca, yo no me crea nada, yo no me sienta nada. Y esto, por favor, Dios, traiga arrepentimiento a mi corazón, cambio profundo a mi alma. Yo quiero confesar delante de ti lo que pueda estar endureciendo mi corazón. Quiero confesarlo. Les recuerdo en esta mañana que confesarle a Dios el pecado es decirle a Dios lo que Dios dice del pecado. Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado. Y eso empieza por mí. Eso empieza por ti. Yo quiero animarte en esta mañana a que tú desde este momento, desde que te paraste en la mañana, tengas esa reflexión de examíname, oh Dios, esa profunda gracia de decir, Dios, otro día más me estás dando para vivir. Wow, Dios, cuánta misericordia, cuánta gracia, cuánto amor de tu parte. Eres asombroso. Así que bueno, quería comenzar con esa introducción. Entonces esto es lo que venimos caminando y de alguna manera queriendo trabajar en nuestras vidas, y es el desarrollo del carácter. Dios no busca hombres perfectos, sino hombres moldeables, hombres enseñables, hombres con el carácter de la humildad, ¿sí? Humildes. Y eso hay que imitárselo a Cristo. Cristo es manso y humilde de corazón, y nosotros necesitamos ese rasgo. Empezamos nuevamente con entender qué es carácter, ¿sí? Yo quiero seguir profundizando en esto y te animo a que puedas tomar nota, a que puedas estar captando ciertas verdades allí, para que luego también tú las puedas ir meditando a lo largo de estos 15 días que no nos vemos. La palabra carácter proviene del griego charácter o carácter, que significa marca grabada o sello distintivo. El carácter es la huella visible del trabajo del Espíritu Santo en el creyente, moldeando su interior para reflejar el carácter de Cristo. El carácter cristiano no es simplemente una conducta moral externa, sino la transformación interna del corazón, que se manifiesta en una vida conforme a la santidad de Dios. El carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, dijo D.L. Moody, ¿sí? Entonces noten aquí algo que introduje, este trabajo interno del Espíritu Santo, usando las escrituras para forjar, para sellar, ¿sí? Para moldear un tipo de persona que es firme, que es tajante, que es determinada, rotunda en la separación de todo lo que es pecado, todo lo que Dios aborrece, que no le da la gloria a Él, que nos maldice a nosotros, y de alguna manera esto también afecta a todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Fundamentos bíblicos para entender por qué es importante tener carácter en nuestras vidas. Vamos a ir a algunos textos de la Escritura. Empezamos con el primero. El primer fundamento es el propósito eterno de Dios, es formar el carácter de Cristo en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto está en un contexto, en un libro que se llama Romanos, donde Pablo está hablando aquí en los primeros 11 capítulos de la salvación. Y estamos en el capítulo 8. Entonces esto está enmarcado en un cuadro de salvación. Cuando aquí Pablo está hablando en el capítulo 8, Pablo viene contestando de alguna manera un argumento que se desprende de la salvación, la justificación por gracia. Y los romanos tenían de alguna manera confusión en la cabeza. Y Pablo dice una pregunta en el capítulo 5, una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Y Pablo contesta, de ninguna manera, de ningún modo, claro que no. Y empieza Pablo en el capítulo 6 a hablar de la libertad, de la verdadera libertad. No somos ya esclavos de la tiranía del pecado, del amo del pecado, sino de la justicia, de la obediencia, de la santificación, del que venció el pecado y venció la muerte, Cristo. Somos sometidos, somos humillados ante el señorío de Cristo, ¿sí? Y en este contexto Pablo está hablando de esto, de la libertad, de la victoria, de la obediencia, de la justicia. También en el capítulo 7 Pablo va a hablar de esta lucha. Pablo habla de la ley del pecado en los miembros. Y en el capítulo 8 Pablo va a hablar de esta victoria que viene por el Espíritu Santo en el corazón. Entonces, de alguna manera Pablo sigue sosteniendo el argumento de lo que la salvación por gracia, cuando alguien es justificado, es capaz de hacer. Y dice aquí que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En el segundo fundamento para la formación del carácter es que el carácter se forma en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice así: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y esto es interesante aquí, porque los creyentes a los que Pablo les escribe, creyentes expatriados, este es un libro muy antiguo en la Biblia, es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, el libro de Santiago. El que escribe es el medio hermano del Señor Jesús, un pastor de la iglesia primitiva. Él veía que los creyentes de alguna manera le estaban rehuyendo a la prueba. Y estos eran creyentes perseguidos, pasados por fuego, por pruebas. Y está en un contexto este libro de Santiago, donde Santiago va de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, a ir a las causas de raíz. Santiago habla de el hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo. Y Santiago dice que ese hombre es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es una persona que no tiene fundamento, que no está fundamentada, que es desequilibrada porque no está el fundamento puesto allí. Y el fundamento es Cristo. Por eso en el capítulo 4 les dice, oh almas adúlteras. ¿Qué es un alma adúltera? Por un lado yo estoy abrazando a mi esposa Friné, ¿sí? Con mi anillo en la mano, pero por otro lado estoy abrazando a otra mujer. ¿Cómo se vería eso? Eso se vería incorrecto, eso se ve mal. Eso es infidelidad, eso es deslealtad, ¿sí? Y Santiago, cuando habla aquí del entendimiento de las pruebas, es alguien que tiene la fe genuina. Santiago habla de una fe genuina, tiene bien fundamentada su teología en que la prueba es necesaria, porque la prueba forja carácter. La prueba pone a prueba mi fe. ¿Mi fe en quién? En la persona de Cristo, en lo que le creo, en mi amor por Él, en mi santidad. En el capítulo 4 Santiago va a hablar de que hay guerras, hay conflictos. ¿De dónde vienen esas guerras y esos conflictos? De nuestras pasiones, de nuestros deseos desordenados, de nuestros deseos intensos, de los ídolos del corazón. Y dice en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, arrepentimiento, vuestra tristeza se convierta en lloro y vuestro lamento en tristeza, ¿sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y ahí tenemos verdades que hablan de este contexto de ser probados. Pero ser probados ¿en qué? ¿En que me vaya mejor económicamente? ¿En que mi esposa me deje de molestar? ¿En que mis hijos sean lo que yo quiero que sean? ¿En que en este caso las ovejas de alguna manera sean lo que el pastor quiere? No va por ahí.
Va con un examen hacia el corazón. A eso nos está llamando el Señor, a que nos preguntemos en esta mañana si Él está siendo el Señor en nuestro corazón, si Él ocupa el primer lugar, si Él tiene el lugar de privilegio, el trono, Él ocupa el centro de mi vida. Entonces las pruebas serán una bendición, porque continuamente examinarán mi fe, el fundamento de mi vida, la solidez de mi caminar. En tercer lugar, el fundamento es el fruto del Espíritu, que es la evidencia del carácter de Cristo. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto está escrito a una iglesia o a una serie de iglesias, las iglesias de Galacia, donde Pablo aquí está confrontando a falsos enseñadores que presentaban un falso evangelio diluido, dividido por la gracia y por las obras. Y Pablo está hablando de vuelta de un evangelio verdadero, de un evangelio que nos lleva a la cruz, a morir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifico mis pasiones, crucifico mis deseos. Pablo está hablando de la verdadera libertad, no de libertinaje, porque Pablo dice que mi libertad me lleva a matar, mortificar mi carne, pero a servir, a ser un siervo por amor. Y Pablo está diciendo en esa libertad, que es el equilibrio de la vida cristiana, no legalismo, no libertinaje, libertad, equilibrio, basado en los principios. Él trae este precioso concepto, verdad transformadora, que es la del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, que se manifiesta de 9 formas. Esto, gracias a Dios, lo hemos ido de alguna manera profundizando en nuestro libro de la práctica de la piedad, donde el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son todos rasgos de carácter. El amor es un rasgo de carácter, el gozo es un rasgo de carácter, la paz es un rasgo de carácter, la paciencia es un rasgo de carácter, la benignidad es un rasgo de carácter, la bondad es un rasgo de carácter, la fe es un rasgo de carácter, la mansedumbre es un rasgo de carácter y la templanza. Y ayer le mencionaba en una consejería que teníamos en la noche con un matrimonio, que Jesucristo personificó todos los rasgos de carácter, todos. Y cuando tú estudias la cultura bíblica del carácter, mira, así, bajita la mano, hay 50 rasgos que tú puedes identificar, desde la A de amor, hasta la B de virtud. Y tienes ahí un manantial de recursos para que tú y yo, en humildad, vengamos y nos sumerjamos a que Él forje en nosotros el carácter que necesitamos como hombres, como líderes, como padres, como esposos, como personas de la sociedad. En último lugar, la frase dice así: el carácter de un cristiano maduro no se mide por lo que dice, sino por el fruto que produce. Impresionante, ¿no? Y Jesús en todo momento viene a nuestra vida como esa higuera y viene a ver cómo estamos, cómo está el fruto. El fruto, recuerden ustedes que para Dios, porque lo vemos como una línea en toda la Biblia, no es lo que el pueblo hacía, lo que el pueblo decía, sino lo que había en el corazón del pueblo. Por eso en un momento, en Isaías capítulo 1, que es un libro de salvación, Dios le dice al pueblo: yo detesto sus religiones, sus servicios, me dan asco, le dice Dios. Me hace más caso un buey, un animal, que ustedes, que son mi creación preciada, preciosa, salvada, comprada. Pero Dios los llama al arrepentimiento, porque les dice que si ustedes vienen a mí y se arrepienten, vuestros pecados, que eran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y ese es el llamado al ser, a la santidad, a examinar nuestro corazón. Avancemos por cuestión de tiempo. ¿Cómo se desarrolla el carácter? Que siempre es una pregunta, ¿no?, que nos hacemos.
Y como que de alguna manera a veces estamos desesperados, ¿no? A veces estamos angustiados, a veces estamos cargando con tantas presiones, tantas tensiones, ¿sí? Y yo no quisiera que te desconectes, te lo pido de corazón y por favor, de cómo comencé este tiempo en la introducción, gracias, en el aspecto del examen personal. Si yo estoy acá delante de ti, te lo confieso de todo corazón, en una continua dependencia del Espíritu Santo y examinándome y exponiéndome esto a mí mismo. Te lo estoy diciendo a ti, pero no es para ti, es para mí. Es para mí, porque yo quiero ser un hombre, yo necesito ser un hombre de carácter. Yo necesito entender que si estoy exponiéndome la Escritura y la Escritura no está haciendo una obra de cambio profundo en mi corazón, que cada vez me lleva a una mayor devoción a Dios, deleite en Dios, descanso en Dios, amor por Dios, yo me estoy endureciendo. Claro que sí. Y por eso tú puedes ver que pastores caen en adulterio. ¿Cómo? ¿Cómo un pastor cayendo en adulterio? ¿Cómo un pastor robándose las ofrendas de la iglesia? ¿Cómo un pastor abandonando a su familia, yéndose con una mujer? ¿Por qué pasa eso? Por lo que te estoy diciendo. Y quiero que escuches esto. Escúchalo. Esas cosas que pasan grotescamente no fueron de la noche a la mañana. No, eso fue paulatino. Y por eso es importante el camino del peregrino. El camino del peregrino. En esta preciosa analogía de la salvación de nuestras almas, que es un peregrinar hacia la vida eterna, donde nos vamos despojando y deshaciendo de la vieja naturaleza, de los vicios, de las malas conductas, en donde cada día la gracia de Dios va operando. Así que te animo a que no dejes de estar orando en tu lugar y pidiendo al Espíritu Santo que quebrante, traiga quebranto, traiga convicción, traiga examen, traiga madurez a nuestro pensamiento. Entonces estamos en la pregunta ¿cómo? ¿Está bien? ¿Cómo? Desarrollo. Número 1, vamos a ver aquí 4 puntos. Por medio de una disciplina espiritual constante. ¿Quieres ser un hombre de carácter? ¿Quieres ser un hombre de carácter? Bueno, la disciplina espiritual es lo primero. Y esto tiene que ser constante, ¿sí? Algunas cosas que quiero enseñarte aquí. La disciplina no es legalismo, sino el entrenamiento del alma para la piedad. 1 Timoteo 4, 7 y 8 dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y en esta formación de Pablo a Timoteo, como un hombre de Dios, porque Pablo estaba formando a Timoteo, en dependencia del Señor, por supuesto, a este joven Timoteo para la obra del ministerio, Pablo lo estaba de alguna manera estructurando a Timoteo, en lo que a Timoteo lo iba a sostener. Pero recuerden ustedes que cuando empieza 1 Timoteo y 2 Timoteo, Pablo habla de lo mismo, y en Tito lo mismo. Pablo dice: Timoteo, reconozco que tu fe no es una fe fingida, no es una fe fingida, sino es un corazón nacido de un corazón puro, una fe genuina, sí, una fe verdadera, un amor por Dios. Y de vuelta, lo que sostiene de alguna manera un corazón que en vez de irse endureciendo, de irse rebelando, de irse de alguna manera justificando y poniendo pretextos, todo lo contrario, siempre va auto reconociendo y haciéndose responsable de que está siendo flojo, está siendo perezoso, está siendo un vago, y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio profundo en nuestra disciplina a la hora de buscar al Señor. Es que no tengo ganas de leer la Biblia. Lee la Biblia. Es que no tengo ganas de orar. Ora. Es que no tengo ganas de congregarme. Congrégate. Es que no tengo ganas de testificar. Testifica. No tengo ganas de memorizar. Memoriza. Esa es la disciplina. Así es. No tengo ganas. Es lo que debo hacer. No me da deseos. Es lo que debo hacer.
Porque también puedo decir, no tengo ganas de amar a mi hermano Jack, me cae gordo. Pues tengo que amarlo, claro que sí. Dios me pide amarlo con su amor. Esa es la idea. Esa es la idea de la disciplina espiritual. Y yo he pensado mucho en esto. ¿Por qué? Porque mensajes como el domingo o te endurecen o te quebrantan. Como el domingo pasado. Mensajes duros. Mensajes duros. Yo salgo de este lugar y voy con mi esposa orando y preguntando. Porque ella es mi primera oyente. Ella es mi primera evaluadora allí. Y le pregunto, y le pregunto, y le pregunto. Y nos vamos orando, orando, orando por la semilla. Termino el servicio y invito a los de digital aquí, a los de sonido aquí, a orar. Antes estamos viniendo a orar, 20 minutos antes. 20 minutos antes. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. Si la palabra de Dios no me está quebrantando, entonces me estoy endureciendo. Me estoy endureciendo. Y ojo con eso. Ojo, mucho ojo. Algunas prácticas esenciales que tienen que ver con la disciplina. Oración diaria. Ustedes recuerdan la oración de la viuda, que hasta el cansancio oró. Hasta el cansancio oró para de alguna manera reclamarle a Dios justicia. Y esa es la idea de la oración, es cansar a Dios. Pero de vuelta, no, Señor, por favor, cámbialo a Jorge. Yo no sé qué hacer con él. No, cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. Ayúdame, por favor. Te necesito, Dios. Obra en mi vida. 2, meditación en la palabra. Salmo 1, 2 y 3, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo rápidamente. Algunos textos aquí los vamos a buscar. Salmo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la ley de Jehová está, noten, está. Esa palabrita es clave allí, es algo presente, continuo. No es magia, no es emocional, está su delicia. No es en un culto de adoración, donde todo es propicio, donde yo levanto las manos porque todo el mundo las levanta. Me emociono porque es parte del show, emocionarse. No. Es algo real, presente, la persona de Dios, en la presión, en las pruebas, en las circunstancias, en mis pensamientos, en mis sentimientos. En Él está mi delicia, mi deleite, mi amor, mi temor, ¿sí? Mi prioridad, mi importancia. Y nuevamente, y en su ley, como está su delicia, en su ley dice medita, está rumiando, está pensando de día y de noche, de día y de noche. ¿El resultado cuál es de que alguien esté meditando bajo un deleite en Dios? Porque Dios es la palabra, la verdad viva, escrita, que es poderosa. Hay un resultado, hay un árbol plantado, dice allí, cimentado, ¿sí? Como el hombre que hablábamos en Santiago, un hombre que no es de doble ánimo, un hombre que está firme en Dios. Y dice que está plantado a corrientes de aguas. Eso es Dios, eso es su palabra. Corrientes de aguas que fluyen, sí, que vienen a la mente, al corazón, a la boca a la hora de dar una respuesta. Y dice el texto, noten esto que es interesante, así como dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Noten por favor lo que dice la parte B del versículo 3, que da. Si está tu delicia, el dar va a estar presente. Y para aquellos que discipulamos personas, ahí está una clave del fruto. ¿Por qué no cambian las personas que nosotros les compartimos de Cristo? ¿Por qué no cambian? Piensa un poco conmigo. ¿Por qué crees que no cambian?
Porque en primer lugar no entendió lo que es Dios. Dios es un deleite. Así comenzábamos el domingo en nuestro servicio. Dios es un deleite, es algo que deseamos, que necesitamos, que disfrutamos, que es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Y te lo dice alguien que es extremadamente goloso. Y bueno, si alguien no cambia es porque Dios no está haciendo su deleite. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo allí? ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a meditar, a pensar, porque dice el texto que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa persona va a dar fruto cuando entienda lo que Dios es, cuando entienda lo que Dios significa. Tercero, en estas prácticas esenciales, confesión y arrepentimiento constante. Esto lo sabemos de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo que tiene que estar presente en nuestra disciplina espiritual, la confesión a Dios de nuestros pecados. El venir a Dios, el presentarnos delante de la luz de Dios, de la santidad de Dios, de la verdad de Dios, para reconocer, para confesar, para pedirle perdón, para venir a decirle a Él lo que Él dice como verdad de lo que es mi pecado. Y tenemos que orar en estos momentos para que Él nos revele eso, ¿sí? Él lo sabe, Él lo ve. Cuarta práctica esencial en esta disciplina espiritual es comunión con creyentes piadosos. Hebreos 10, en un contexto de apostasía, tremendo de apostasía, donde los destinatarios a los que el autor a los hebreos les escribe, les habla como pastor, él notaba que estaban excusando que el sacrificio de Cristo no estaba siendo suficiente y estaban volviendo o queriendo volver a los rituales antiguos testamentarios. Y aquí el autor a los hebreos se encarga de poner a Cristo como superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón, a Melquisedec y todos los sacrificios de alguna manera que los sacerdotes hacían. Y en ese contexto de apostasía, de tener una fe no firme en Dios, en su persona, él dice que tenemos que congregarnos, aunque ahí dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y previamente dice que tenemos que estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y bueno, esto es una señal de alguien que se está disciplinando espiritualmente. Sus reuniones de su iglesia no son negociables. Y sabemos esto hablando de manera espiritual y madura, que congregarme no me hace espiritual. Congregarme no me hace espiritual. Congregarme es un resultado de la espiritualidad. Alguien decía que cuando alguien deja de congregarse, es una señal de que se está alejando de Dios. Es una señal de que se está alejando de Dios. El pastor Adrian Rogers dijo: si la fe que tú dices que te conduce al cielo el domingo a la mañana no te conduce a la iglesia, yo dudo de tu salvación. Porque por un lado yo puedo decir, sí, creo en un Dios que me perdona, que me salva, que mandó a Cristo, porque me quiero ir al cielo, no me quiero ir al infierno, no me quiero condenar por la eternidad. Pero los domingos a la mañana no tengo deseos de congregarme, me da flojera, me da pereza. Y siempre tengo de alguna manera una excusa: el trabajo, el cansancio, mi iglesia es esto, el servicio esto, aquello. Bueno, aquí la disciplina espiritual tiene que ver con esto, con congregarme bajo una premisa de comunión, de crecimiento, de estímulo, de anticipar, allí lo dice, la venida de Cristo. Si allí está, es porque eso puede ser que suceda, que Cristo venga en un momento donde como pueblo de Dios estemos reunidos, ¿sí? En este primer punto, no se puede tener un carácter piadoso
sin disciplina espiritual, la santidad no sucede por accidente. ¿Sí? Lo dijo esto Jerry Bridges. Entonces estamos en esta pregunta de cómo desarrollamos carácter. ¿Cómo desarrollamos carácter? Por medio de una disciplina espiritual constante. Número 2, por medio de la renovación de la mente. El carácter cristiano comienza en la mente renovada por la palabra. Si un creyente cambia su manera de pensar, cambiará su manera de vivir. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El ejemplo aquí es José en Egipto, allí en Génesis 39. Aunque estaba solo, su mente estaba tan moldeada por el temor de Dios que dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué interesante, ¿no? José venció la tentación no por circunstancias, sino por carácter. Por carácter. Y esto es lo segundo que desarrolla el carácter en mi vida. No solamente las disciplinas espirituales constantes, sino mi mente que se va renovando en la palabra de Dios, donde voluntariamente vengo y me expongo, lo necesito. Tercero, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, disciplinas espirituales constantes, renovación en la palabra de Dios, obediencia a la palabra en las decisiones diarias. El carácter se desarrolla cuando la obediencia se vuelve un hábito. Por favor, subraya esto, no una excepción. Santiago 1:22 dice, lo leemos juntos: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra hacedor significa allí alguien que pone por obra, que practica la palabra. ¿Y se acuerdan el contexto? Santiago está hablando del ejemplo, de la imagen del espejo, que vengo al espejo y ¿qué hace el espejo? Me revela, sí, me revela cómo estoy, cómo está mi vida. Y por eso como hombres, como creyentes, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Yo ayer concluía en una consejería con un matrimonio que si yo no entiendo cómo es mi relación con Dios, podemos usar muchísimas herramientas, muchísimos medios de gracia, muchísimos recursos que en su gracia nos ha provisto, pero eso no va a cambiar la situación, la circunstancia del hogar, porque el que cambia el corazón es Dios, el que cambia el corazón es su palabra, el que cambia su corazón es el Espíritu Santo. Es ese entendimiento de venir a Él y de Dios, acá está tu palabra, acá estás tú, y yo sé que tú tienes el poder para limpiar mi alma, para restaurarla. Si son heridas profundas, Él tiene la capacidad de sanar. Es un evangelio que sana las heridas del alma, que liberta al cautivo, al esclavo, hace libre. Y esa es la idea de esto, de la obediencia a la palabra de Dios, es venir a Él, ¿sí? Tu carácter es puesto a prueba en las circunstancias que ejercen presión para ver qué sale del corazón. Todo el tiempo estamos puestos a prueba. Miren, un ejemplo en amor. Yo entiendo que cuando yo se los decía a los jóvenes el día sábado, estoy animándoles a los jóvenes a forjar carácter en sus vidas. Cuando yo llegué a México tenía 22 años y medio, recién casado. Imagínense nomás lo verde que podía llegar a estar. Y luego me ponen en un área, en campamento de palabra de vida, que es un área muy, muy demandante, que son las noches especiales del campamento. No tienes que hacer escenografías, tienes que tener vestuarios, personas que van a estar actuando en todas las noches, te desvelas, te tienes que levantar muy, muy temprano. Y la verdad, si algo yo no tenía en ese momento era un desarrollo, escucha bien, un desarrollo del sentido de la responsabilidad. Yo no era responsable, no lo era. Había estudiado 4 años la Biblia en un instituto bíblico, estaba casado, tenía una esposa como responsable de mi vida y no era responsable. Y metí la pata, generé presión,
generé mediocridad, ponía excusas, tensiones, enojos, y las cosas salían mal, y pasar al frente con actitudes feas, ahí, habiéndome peleado antes con el líder allí, etcétera, etcétera. Yo les decía esto a los jóvenes, porque el Señor me enseñó a ser responsable, me enseñó. Si yo tengo una responsabilidad como la de hoy, yo entiendo que no puedo depender de la alarma, no puedo. De verdad te lo digo de todo corazón, no puedo. Te lo digo de todo corazón, en amor, y acá, como decimos, en onda, no puedo. A mí el Espíritu Santo me despierta a las 4:30. Yo los domingos casi no duermo. Casi no duermo. Desde que yo he entendido la responsabilidad, lo profundo y la carga de exponer la palabra de Dios a una congregación, no duermo. Y no te lo digo como queja, como gracias a Dios, de que forja en un pecador irresponsable, que no tuvo un papá moldeable de carácter, un hombre de Dios, una mamá piadosa, un hogar piadoso. Él trabaja en nuestro corazón, Él desarrolla. Y Él forja en nosotros una disciplina, un hábito, una lucha, un esfuerzo. Por Dios, por Dios, por Dios. Y llegué hoy acá 5:06, abriendo. Y yo de alguna manera previendo algo que podía llegar a pasar. Pero amando a esa persona, amándola, de verdad, amándola. Y ya empecé a mover. Miren, hice todo, para la gloria de Dios. Prendí la cámara que se está grabando, prendí las luces. Yo no sabía muchas cosas, no sabía ni cómo prender la cámara, se los digo. Y ahí empecé a checar, prendí el sonido, logré que se prendiera esto. Yo sé que Dios no me llamó a ser de alguna manera todólogo, pero me formó para ser un siervo que está dispuesto para toda buena obra. ¿Y por qué se los digo? ¿Porque quiero jactarme? No, te lo digo de corazón que no. Pero sí para enseñarles, varones, por favor, si queremos de alguna manera impactar a una generación, tenemos que trabajar en nuestro corazón hacia Dios, en entender lo que es la disciplina, lo que es la responsabilidad. Hay cosas que tenemos que prever, amados, prever. Yo dejo mi ropa colgada, yo la dejo lista para no prender la luz, para no hacer ruido, porque tengo una esposa que está descansando y que me dice, ¿te despiertas? Y eso es un montón de ruido, ¿no? Bueno, eso lo aprendí en el instituto bíblico. Yo en el instituto bíblico me paraba a las 5 de la mañana, con un frío de aquellos, porque buscaba al Señor. Yo sabía que necesitaba buscar al Señor. Y tenía ahí que hacer el mínimo ruido, porque habían 10 muchachos en el cuarto. Bueno, eso sigue siendo para mí una batalla, una lucha, un pelear constante con mi cuerpo, con mi carne, que quiere que Sabanás, ¿viste?, me abraza a la cama. No te salgas, no. Salte de la cama. Pero no porque el pastor te está hoy exhortando en amor, porque de alguna manera tenemos que ser disciplinados en las cosas del Señor. No lo entiendas así. Por Dios, porque esto se trata de Dios. Sí, y Dios, claro que, mira, acá estoy, estamos vivos, ¿sí? Tiene tanta misericordia. Recuerden que son 4. Número 1, a ver quién se acuerda. Estamos en cómo desarrollar carácter, ¿no? Disciplina espiritual, esenciales, ¿sí? Esenciales. Número 2, renovación de nuestra mente. Número 3, obediencia a la palabra de Dios. Y número 4, por medio de la corrección y el quebrantamiento. Y acá está. Por eso te menciono todo esto que te acabo de decir en amor. Dios usa el dolor, las caídas y las correcciones para formar carácter en sus hijos. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sin disciplina no se forja el carácter. Sin castigo no se forja el carácter. Y el Padre al que ama, disciplina. Si no te disciplina con amor, tenemos que escucharlo esto, no somos hijos.
El texto dice, sois bastardos y no hijos. Y ustedes entienden quién es un bastardo. Es alguien que no es deseado, que no es amado, que es rechazado, que no es aceptado. Y la Biblia dice que somos aceptados en Él, que Él nos aceptó a través del Hijo y nos hizo hijos suyos. Entonces, la disciplina es importante. Y miren esto. Como padre se los digo, una de las mayores batallas con los hijos es que vengan solitos a ponerse para la disciplina. Nunca vinieron. Los hijos no vienen a la disciplina. Bueno, cambiemos eso. Tenemos que venir a la disciplina. Tenemos que venir a la disciplina. Vengamos, por favor, Dios, disciplíname, corrígeme, por favor, lo necesito. Mi corazón se está endureciendo, se está acomodando, se está acostumbrando. Por favor, quebrántame. Soy lodo en tus manos, tú eres mi alfarero. Tú vas a saber cómo romperme. No me vas a romper para destruirme por completo. No, porque me amas. Pero por favor no me dejes igual. Pedro fue quebrantado tras negar a Cristo. Lucas 22:66 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente, dice el texto. Ustedes saben que Judas también lloró. Pero el lloro de Judas fue remordimiento y el lloro de Pedro fue quebranto, fue humillación, fue arrepentimiento. Se dio cuenta de la palabra. Le había hecho una promesa, mi vida pondré por ti. Pedro, tú no puedes, no está en ti, está en mí. Si hubieses dicho, Señor, yo quiero ser un temeroso tuyo, obediente, te necesito, por favor, dame gracia para permanecer firme. Diferente hubiese sido el gallo allí en esa situación. Diferente la circunstancia. Pedro se quiso poner ante el Señor como que Él era ahí el protagonista. No, Él es lo más importante. Y eso nos tiene que hacer siempre quebrantar. Ese quebrantamiento en Pedro lo hizo fuerte y útil. Juan 21:15 hasta el versículo 17 dice así, cuando hubieron comido, ustedes recuerdan, los discípulos se fueron a pescar, estaban allí pescando y Jesús en la playa prepara un desayuno, ¿sí? Los discípulos ven que estaba el maestro, Pedro se tira al agua y va corriendo a la comunión, a la restauración y sucede esto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Noten por favor cómo restaura el Señor a alguien que ha caído, alguien que está roto, alguien que está en pecado, alguien que está sucio. ¿Cómo lo restaura? Noten, Jesús le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hasta aquí Pedro no estaba entendiendo la lección. Él le dijo, apacienta mis corderos. 2, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro todavía no había aprendido la lección. Le dijo, pastorea mis ovejas. Tercera vez. Y noten esto, que hay un énfasis. Mis corderos, mis ovejas. ¿De quién se trata? Del Señor, no de Pedro. Del amor al Señor y de la obra del Señor, del llamado del Señor. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Las primeras 2 veces Pedro respondió con un fileo. Sí, Señor, yo te amo como cuate, como acá, con carnales y ¿no? De vuelta, de alguna manera sentimentalmente, sin un entendimiento de lo que es el genuino amor. Cristo, ¿qué había hecho? Había muerto en una cruz, se había sacrificado por los pecados de Pedro, había resucitado, ya era un Cristo resucitado allí en la playa, vivo, poderoso, real, eficaz, precioso, que sabe amar. ¿Y qué dice el texto? De vuelta, noten por favor, Pedro se entristeció, de vuelta.
de que le dijese la tercera vez. Esa tristeza allí es como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 7. Es una tristeza según Dios. La tristeza según Dios produce arrepentimiento genuino, cambio. ¿Qué responde Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo no te amo como debo amarte. No te fui fiel. Yo te fallé. Perdóname. Perdóname, tú lo sabes todo. Vengo a ti a buscar gracia, a buscar renovación, restauración, a buscar que me cambies, que me transformes. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, que te necesito, que no puedo vivir sin ti, que sin ti estoy perdido y que voy a volver a fallar. Voy a volver a fallar. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor estaba firme en el llamado hacia Pedro y estaba firme en la formación que quería hacer en Pedro. ¿En quién se transformó Pedro? En un pilar, en un hombre pilar, en un hombre responsable, en un hombre temeroso del Señor, un hombre obediente, un hombre dependiente. Ahí lo veías en la iglesia primitiva, con los hermanos en Cristo, orando al Señor, buscando al Señor, siendo perseguidos. Después escribe. Algunos teólogos creen que el Evangelio de Marcos lo escribió Pedro, dictándoselo a Juan Marcos. Y después tenemos la epístola de 1 de Pedro, 2 de Pedro, cosas preciosas que tú ves ahí cómo Dios transformó a este hombre. Entonces 4 fundamentos o 4, de alguna manera, principios que desarrollan el carácter. Dijimos, número 1, disciplinas espirituales. Número 2, renovación de la palabra. Número 3, obediencia a la palabra. Y número 4, muy bien, corrección y quebrando. Con un hombre tiene carácter, avancemos por cuestión de tiempo. Piensa antes de reaccionar. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. 2. Honra a Dios con sus decisiones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 3. Domina sus deseos. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. 3. Resiste las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 4. Refleja a Cristo en sus debilidades. 2 Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces piensa antes de reaccionar, honra a Dios con sus decisiones, domina sus deseos, resiste las pruebas, refleja a Cristo en sus debilidades. El hombre que no ha sido disciplinado por Dios seguirá siendo un esclavo de sus pasiones. Charles Spurgeon. Ya hablamos de todo esto, así que avanzo. Frutos que evalúan mi carácter. Con esto vamos a tener rendición de cuentas ahora, en un momento. Reverencia, esto evalúa mi carácter. La reverencia a Dios, el temor a Dios. Esto lo vamos a trabajar unos con otros. Humildad, fidelidad, honestidad, pureza, perseverancia. Reverencia, Proverbios 5:21, Filipenses 2:5 en la humildad, fidelidad, 1 Corintios 4:2, honestidad, Colosenses 3:23, pureza, 1 Tesalonicenses 4:3 y 4, perseverancia, Josué 1:9. Y esto lo digo porque esto se está grabando para los hermanos que lo van a escuchar después, para que trabajen esto en una autoevaluación, pero también en una rendición de cuentas. Esto también depende de mí. Yo soy el que tomo la iniciativa de rendir cuentas. Esto es importante. Así como vengo a la disciplina del Señor, Señor, por favor, no me dejes igual. Es importante que como hombres cultivemos esto. Rindamos cuentas. Compartamos cómo vamos, cómo estamos. Abramos de alguna manera la situación, si hay una tentación en puerta, si hay algo que te está provocando a la ira, etcétera. Habla. Busquemos ayuda, busquemos gracia de parte del Señor. Un hombre de carácter es aquel que teme más deshonrar a Dios que perderlo todo. Wayne Grudem. Esta frase a mí me impactó, ¿no? Esto es lo que más le importa, temer a Dios, deshonrar a Dios, que perderlo todo. Porque Jesús lo dijo, ¿no? ¿De qué sirve ganar al mundo si perdemos nuestra alma? Imagínense nomás.
Y alguien que no teme a Dios, no le importa a Dios, bueno, no está en este proceso, progreso hacia Dios, hacia su gloria, de vuelta, de quebranto, de Señor, por favor, ayúdame, te necesito. Bien, terminemos. Aplicación práctica. Examínate cada día. Salmo 139, versículo 23 y versículo 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. O lo que dice aquí que me gustó esta versión, y conoce los pensamientos que me inquietan. El versículo 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto lo voy a explicar el día domingo, porque Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es interesante que ese texto está en un contexto de santificación progresiva. Examíname cada día. 2, como aplicación práctica a este curso de hoy, establece hábitos santos, horario fijo de oración, confesión basada en el arrepentimiento genuino, lectura y memorización de la palabra, rechazo consciente de situaciones que promueven tentación. 3, busca de rendición y mentoría. Proverbios 27, 17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. 4, crece hacia Cristo. Efesios 4, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso apuntamos como hombres que queremos ser hombres de Dios, hombres maduros, hombres con carácter, hombres responsables. Recuerda el propósito en quinto y último lugar como aplicación práctica del estudio de hoy. Primera de Corintios 10, 31, concluyo con esta frase: hacedlo todo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Para eso fuimos llamados, para hacerlo todo para la gloria de Dios. Y la última frase: tu carácter es la suma de todas las decisiones correctas que has tomado por amor a Cristo. R.C. Sproul. Esto ministró mi vida, porque yo leí en los libros de carácter esta frase: hoy soy lo que soy por las decisiones que tomé ayer. Hoy soy lo que soy por las decisiones que tomé ayer. Es decir, las decisiones que tomé ayer me trajeron hasta acá. Hasta acá. ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos el alma, mi Dios. Gracias por traer esta espada preciosa, viva, eficaz, de doble filo para traspasar nuestro corazón duro, orgulloso, soberbio, autosuficiente, que necesita humillarse en esta mañana ante ti y buscar gracia en ti, buscar en ti, mi Dios, el poder transformador para forjar carácter. Tú conoces, Señor, que algunos tenemos debilidades como la ira, como la pornografía, como la lascivia, la masturbación. Tú sabes que hay adulterio en el corazón, mi Dios. Hay hombres de doble ánimo, mi Dios. Hay falsedad, hay mentira. Hay rebeldía, Dios, en el corazón. Hay mucha rebeldía, Dios. Pero yo vengo a ti en esta hora a buscar gracia en ti, mi Dios. Porque tú eres el único que puede traspasar con tu verdad, con tu amor, así como Pedro lo traspasaste, de que él se entristeció. Él se humilló, se postró. Él reconoció que tú eras Dios, Señor. Que tú eras Dios, que solo tú tienes palabras de vida eterna, que a quién podían ir y se abrazó a ti, Señor, para caminar en pos de ti, su cristianismo. Y es lo que queremos, Señor, reconocerte como Dios, como soberano, como santo, como poderoso, temerte, reverenciarte.
Ayúdanos, Dios, porque tú conoces lo perverso de nuestro corazón. Sabes si vamos a caer en 2 horas, en 5 minutos, si vamos a ser imprudentes, si vamos a buscar venganza, si vamos a ser violentos, si vamos a codiciar a una mujer en la calle o desnudarla. Por favor, Dios, no queremos eso. No lo queremos. Ayúdanos a ser determinantes en quitar la mirada de allí, en como tú dijiste en tu palabra, cortar de raíz. Si el ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Hablando de esta violencia rápida de determinar, quitar lo que me hace pecar contra ti, mi Dios. Quitarlo de mi vida. Tú me puedes dar ese poder, esa determinación mediante tu Espíritu Santo. Santo. Oramos por los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes de nuestra congregación. Oramos para que seamos hombres tuyos para tu gloria. Que tú forjes, Dios, carácter en nosotros. Que forjes a Cristo, la imagen de Cristo. Que forjes esta convicción de ser santos como tú eres santo. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien, voy a